La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. Comenzamos. Quiero invitarlos, antes de iniciar esta conjura, a que vayamos a escuchar esta cápsula preparada especialmente para este mes de el Día Internacional de la Mujer. Las libertades y derechos de los que las mujeres gozamos en la actualidad son gracias a otras que nos antecedieron y que grabaron su nombre en la historia. Cada 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, recordamos a esos derechos conquistados por mujeres de todos los ámbitos. Esa lucha que por siglos han debido sortear para obtener el reconocimiento de su papel y su lugar en la sociedad. Esta ola de movimientos feministas llevó a las Naciones Unidas a celebrar por primera vez el Día Internacional de la Mujer en 1975. Lejos de ser un motivo de festejo, es un punto de inflexión y reflexión, un recordatorio para seguir trabajando por la equidad, la igualdad de derechos, la justicia, el respeto, la paz y el desarrollo de cada mujer. Un trabajo que no ha terminado y que aún le falta mucho por alcanzar. Es importante valorar a todas las mujeres desde sus diferentes trincheras y su participación en la construcción activa y significativa de nuestra historia como humanos. Para la Conjura de los Necios, Anamí Velasco. La entrevista de hoy con... Bueno, pues soy Anamí Velasco y nuevamente bienvenidos a esta Conjura de los Necios de martes 7 de marzo. Agradezco muchísimo a la gente que nos sigue a través del 18.1 de Televisión Abierta, 118 de Megacable y por todas las estaciones de Radio WAP que tenemos aquí en nuestra casa de estudios. Por supuesto, saludo y agradezco a la gente de producción, Denzel Hernández, Giovanna Hernández, Fanny Chicati y Néstor Vázquez y por supuesto Angélica Chevalier Ruanova, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta Conjura de los Necios. Hoy está con nosotros, previo a la celebración del Día Internacional de la Mujer, pues está con nosotros esta tarde la maestra Elsa Hernández, directora de Museos Universitarios de nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, hoy vamos a platicar con ella sobre las mujeres en el arte. ¿Cómo estás? Bien, Ana. Directora, qué gusto que estés aquí en la Gracias Conjura. por invitarnos, de veras, te lo agradezco. Oye, es importantísimo hablar del papel que han jugado las mujeres, y tú como directora que has tenido la oportunidad de poder ver la historia de muchas grandes artistas, la evolución del arte, de las mujeres en el arte. Platícanos cómo ves ahora la postura de la mujer dentro del arte. A la mujer le ha costado mucho trabajo llegar a donde está ahora en las cuestiones de arte. Es hasta el siglo XVI cuando empiezan las primeras pintoras, y eso porque el papá era pintor y le permite, pero si había alguna otra mujer que estaba pintando, no se le permitía firmar, no se le permitía que fuera un reconocimiento, si tenía la pintura no podía venderla.
La única que Anonimato totalmente, ¿verdad? completamente, y además se tenía que quedar en casa encerrada, no podía, imagínate que quería hacer un desnudo de hombre, bueno, creo que hubiera sido imposible, ¿no? Claro. Pero entonces las mujeres llegan y empiezan, pero es muy, muy lento. Es una italiana la primera que ahí, como te digo, en 1593, cuando ella nace, que empieza a dar sus primeros pasos. Y de ahí nos vamos hasta el siglo XX, Sí. cuando la mujer empieza pues a decir, a ver, si me llevas a las luchas, me llevas a las guerras, pues también tómame en cuenta en otros aspectos y en el arte. Y es cuando ellas empiezan a dar a conocer sus trabajos y son tomadas en cuenta. Y aparte, ¿sabes qué? Han sido musas y Ah, han claro. sido objeto Claro. objeto de estudio, han sido las musas, pero también han sido estos modelos, ¿no? O sea, hay una contradicción ahí, machista social, no, Claro. no sé cómo, pero ha sido el cuerpo femenino una parte fundamental. Claro, es como un modelo, la tiene que tomar. Si quieres un modelo hermoso, pues una mujer. Ujú. Pero si querías representar la paz, la maternidad, el amor, la familia, Sí, las mujeres, las ¿no? mujeres, Pero las claro. mujeres no podían representar a ningún hombre, ¿no? Era imposible. Claro. Miren, no sé, qué hubiera pasado en la sociedad. Pero te digo que como es en el siglo XX cuando empieza, y en México tenemos que darle las gracias a Frida A Kahlo. Frida Kahlo. Exactamente. O sea que, Hace el parteaguas. sí. Con todo lo que había sufrido esa mujer, tenía que hacer un rompimiento. Frida, después de todos los accidentes que había tenido, las negaciones como madre que había tenido, entonces ella dice, ahora soy yo y me tienen que aceptar. Pero Frida también estaba rodeada de hombres que la iban a impulsar. Bueno, la impulsaban y no la impulsaban, porque Diego Rivera también se peleaba con ella, ¿no? Y no aceptaba la forma en que ella pintaba. Sí. Pero pues ahorita una obra de Frida Kahlo es la más cotizada en el Oye, mercado. está más cara que la de su, Pues, ex. Pues ¿No? fíjate que las obras de Frida, porque como ella hizo obras muy Formatos muy pequeñas, pequeños, sí, claro. entonces se hace el avalúo por centímetro cuadrado, Ujú. cosa que no se hace en una obra de otros Sí, pintores claro. que hacían obras más monumentales. Claro, como los murales que Exactamente. hacía, claro. Sí, entonces ella es la que te digo, pero ella dio paso a que mujeres muy reconocidas ya se empezaran a dar ya vendieran su obra, ya pudieran expresarse, ya sin, pues, ¿cómo se llama? Pues esa negación de la sociedad y de los hombres, más que nada, ¿no? Para aceptarlas. Claro, y también de hacer como una construcción visual mucho más, totalmente diferente a lo que se venía manejando con el cuerpo femenino. Ella viene a hacer pintura, bueno, sí, hace desnudos y todo, pero también vestida de hombre, también en formas animales. O sea, viene a transgredir, a cortar con todo esto. Pero y lo que da la pasa pauta, ¿no? lo que pasa con Frida es que expresa con sus cuadros, con su pintura, los problemas que ella está sintiendo. Su accidente, su maternidad que no se puede Frustrada, lograr, sí. que es frustrada. Para ella eso le afecta muchísimo porque quería tener un hijo. Ujú. Toda la serie de operaciones que tuvo, o sea, pues fue una vida, bueno, luchó mucho. Sí. Creo que el momento que no estaba luchando con una operación, estaba peleando con Diego Rivera. Así era. Bueno, que el hombre también era muy especial. Sí, claro. Y bueno, pero eso hizo que todas las demás artistas voltearan a verla y decir, bueno, yo puedo también. Claro. Yo puedo. Claro. Entonces, pues con eso ya tenemos, es más, ahorita que venía yo caminando aquí en el corredor cultural, está una obra de Leonora Carrington, ¿no? Ujú, sí. Entonces, dices, bueno, esas voces ya se escucharon, ya se plasmaron y ya sabemos que es una mujer muy reconocida, que no era mexicana. Ella vino de Inglaterra y deja aquí sus piezas, obras, sí. porque se siente muy bien en México. Para ella se sentía muy... Además, el pueblo mexicano pues te da todo tienes, la naturaleza, el arte, el folclore, Sí. Tenemos todos los climas. todos los climas. Todo. Pero fíjate que también no debemos de olvidar algo, Anami. La mujer, desde que empezó a bordar,
también son creadoras del arte. Claro. Bueno, yo estoy viendo tus aretes y son un arte hacerlos, pero eso es Sí. arte también, porque, Sí. y podrán decirte, no, es artesanía. No, porque esa es la gran discusión del hombre. Ujú, Lo creado por la mano del hombre, ¿es arte o artesanía? ujú. Entonces la mujer, al hacer los tapices, hacer los vestidos, esos que son unas que están bordados, Ujú. entonces eso es una cosa de veras de guardarse, de decir, esto no se puede perder. No me digas más, el frivolité que hacían nuestras abuelas Wow, sí. era una maravilla, Mega pero ahora ya trabajo, se ha sí, perdido. O sea claro. que eso es arte, eso es una cosa Claro. que de exponerse, Ujú. porque ahora es algo que dices, ¿quién te dice que dentro de unos años ya tú estás tus aretes en una exposición? Ah, en un museo. En un museo. En el Museo Casa de los Muñecos. Claro. Oye, directora, en este tiempo que llevas trabajando con obras clásicas, obras contemporáneas, ¿cómo ves tú desde la perspectiva de un museo, desde la dirección? Porque tú eres una mujer, Así. ¿no? Una mujer que ama el arte, que sabe trabajar con el arte. Y cómo desde tu trinchera, desde tu postura, de alguna manera, pues también apoyas el trabajo de Claro. muchas mujeres. Claro. ¿Y cómo ves ahora la postura de las mujeres artistas, o sea, las contemporáneas? ¿Cómo han ido ocupando este lugar? Es más, ahorita en el Museo de la Memoria Histórica está una exposición de las mujeres forjadoras de la historia de México, Ujú. que es una exposición itinerante que la lleva la Secretaría de Gobernación a nivel federal y ha pasado en diferentes espacios de la República y ahorita la tenemos en Puebla. Ujú. Y pues yo le invito a todos a que la vayan a visitar. Ya Claro. quedan muy pocos días para que esta exposición permanezca acá. Y vale la pena ver cómo son 49 obras Ok. que están realizadas por mujeres, enalteciendo el trabajo de las mujeres. Lo que están pidiendo este colectivo de pintoras es que las mujeres, el día que se celebra más bien, o su nacimiento o su muerte, se haga algo con la bandera, si es el día de su fallecimiento, su aniversario de fallecimiento, se ponga la bandera a media asta. Porque se Ok. hace por sí, bueno, aquí estamos hablando de Leona Vicario, de Margarita Maza de Juárez, o sea, mujeres que han dejado, pero no nada más en la historia política, sino las médicas, las profesoras, Sí, todas las que han tenido la lucha por las mujeres, sí. enfermeras, abogadas, ellas están ahí en 49 cuadros, que yo los invito a verlo, Guau. para que lo puedan apreciar. Oye, esto que nos platicas está súper interesante porque siempre el arte tiene una manera de decir las cosas muy en específico. Sí. Y esto que estás diciendo está muy padre, que siempre se reconozca el trabajo de otras. El saber que esas diferencias, ¿no? No te hacen menos. Al contrario, aprender del otro. No, claro, es lo que tienes ¿no? que de ver. la otra y apoyar, ¿no? Claro, tú aprendes de las personas que están cerca de ti, bueno, grandes investigadores en la historia del arte en México, y cuando vienen las doctoras, siempre les digo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pide? Y a ella le dices, y te lo explican primero. Creo que cuando hay mujeres, no es porque digas, no te voy a dar mis conocimientos, hay un apapacho, ¿no? Dices, Sí, yo te claro. voy a dar mi Sí, conocimiento. claro. Como que las mujeres en eso nos ayudamos. Sí. Y en el museo, pues, si nos pides una exposición, vemos nuestros tiempos, cuál es lo que vas a exponer, qué es lo que tú quieres dar, porque es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el discurso, El no? discurso que tú le claro. vas a dejar. Claro. Y ahorita nos estamos preocupando mucho por los estudiantes. Entonces, no es que no lo hayamos hecho antes, pero ahorita, si tú te fijas en los museos, nos están yendo a ver muchos grupos de maestros con sus alumnos. Aquí en el complejo acabo de encontrar también un grupo muy grande Sí, de alumnos. sí. Entonces, ellos se están involucrando más en el arte. Estaban unas danzas ahorita. Eso, entonces ellos te empiezas a enamorar de todo el arte, porque no nada más es la pintura, es la música, el canto, todos los aspectos visuales que tiene el arte. Exacto. Oye, de verdad me encanta esto que está haciendo el Museo Casa de los Muñecos, porque pudiéramos pensar que un museo
por el espacio, por esta casa maravillosa. ¿Se dedica solamente al arte clásico o no? Y entonces esta parte del lenguaje contemporáneo, porque sí tiene mucho que ver el adaptar esas obras maravillosas de grandes artistas mujeres, adaptarlas a un lenguaje más contemporáneo, precisamente para poder trabajar con la gente joven, con los Exacto. estudiantes. Y entonces de esta manera también el lenguaje enamora, Claro. ¿no? Porque va acompañado de esta imagen visual, va acompañando a Exactamente. estas obras. Eso, tienes razón en lo que estás diciendo. No podemos formar nuevos artistas si no le estamos enseñando lo que están haciendo los que están en el presente o los que acaban de pasar. Claro. Como la maestra Carrillo, que ella fue también esposa de Manuel Felgueres, pero no por haber sido esposa de Felgueres la reconocemos, sino porque es una pintora que rompió con los cánones y entró al famoso, en los años 50, finales de los 50, principios de los 60, rompe con todos los esquemas y entra a la ruptura, a la famosa ruptura que hubo en México con los pintores, porque eran muralistas, porque expresaban cuestiones más mexicanas. Y desgraciadamente Carrillo no vive muchos años, tuvo un accidente, muere muy joven, a los 44 años, sino te lo aseguro que hubiera llegado a ser una, si ahorita ya es reconocida con su edad de tan joven, Claro. a lo que hubiera llegado, ¿no? Y no porque era la esposa de Felgueres, sino lo que ella misma logró como artista. Es más, yo creo que Felgueres se fijó en ella también. Le vio proyección, le dijo, Sí. no, esta sí es buena. Esta sí es buena, sí. Oye, directora, muchísimas gracias por estar gracias con a ti, Ana. nosotros en La Conjura. Y antes de irnos, quisiera que por favor invites nuevamente al público a que vaya a esta gran exposición para disfrutar de estas obras. Bueno, pero te voy a explicar. Son dos exposiciones. La exposición en el Museo de los Muñecos, que está en el centro, ya la conocen todos, con la Casa de los Muñecos, que está cerca del Zócalo. Ahí tenemos una que se llama, es de Los Ángeles, y la Corte Celestial. Okay. Pero es la del Museo de la Memoria, que está en Analco, que todo el mundo dice que es la casa de Obando, y no, estamos luchando porque no estuvo ningún Obando. Vivió en la contraesquina y todo el mundo, pero ya sabes que las leyendas en Puebla. Claro. Ahí es donde tenemos el espacio. Ese espacio yo los invito a que vayan al Museo de la Memoria, que está en la 3 Oriente 1216. Cerca le voy a hacer el comercial, de la Fábrica de Luz. De la Casa del Vidrio. Cerca está el Puente de Obando. Sí. Ahí pueden ir a esa exposición. Ahí tenemos las 49 obras de estas mujeres, que yo los invito a que la vayan a ver. Padrísimo. Gracias. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Elsa Hernández, por estar con nosotros aquí en La Conjura. Siempre bienvenida y siempre es padrísimo platicar contigo. No, a ti te lo agradezco. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y continuamos aquí en La Conjura de los Necios con nuestro siguiente invitado. Ingrid Escamilla fue víctima de feminicidio el 9 de febrero del 2020 a manos de su pareja, luego de una discusión en Ciudad de México. El feminicidio indignó al país entero por la hazaña con la que fue perpetrado y la posterior difusión de medios de comunicación y redes sociales de las imágenes del cadáver de la víctima por parte de agentes de la Fiscalía. Las portadas de los diarios acapararon mostrando fotografías de la víctima. Asimismo, dichas imágenes fueron difundidas en redes sociales, lo que generó y un debate sobre el papel de los medios de comunicación, los usuarios de Internet y las autoridades. Los temas de actualidad con nuestro invitado. Bueno, en este previo al Día Internacional de la Mujer, se encuentra con nosotros el doctor Herminio Sánchez de la Barquera. Él es decano de Ciencias Sociales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y vamos a platicar con él acerca de la mujer en la historia. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en la actualidad es profesor investigador y, como les dije, decano de Ciencias Sociales en la UPAEP. Sus líneas de investigación son la política, la defensa nacional y de cultura y la historia de las ideas políticas y la ciencia política comparada. Doctor, qué gusto que esté aquí en La Conjura. ¿Cómo está, doctor? Pues aquí ya ve conjurado.
conjurando y también neceando, ¿verdad? Porque le encanta la investigación, la música, una persona muy preparada. Muchas gracias. Pues Oiga. parte de los conjurados, entonces, muchas gracias por la invitación. Qué gusto, doctor. Oiga, la mujer en la historia tiene muchas aristas, muchas vertientes, ha sido vista como hablábamos con la directora del Museo de Casa de los Muñecos, ha sido vista en el arte, en diferentes cosas de diferente manera, pero tiene una importancia tremenda en la historia de la humanidad. Pues sí, es evidente que la historia la hacen los dos, el hombre y la mujer. Uh-huh. Nada más que quien escribe la historia es el hombre. Uh-huh. Y también quien hace la historia montado a caballo para hacer la guerra es el hombre. Uh-huh. Y la guerra ha sido el gran motor de la historia, desafortunadamente. Sí. Sí. Y en la guerra la mujer generalmente no participa. Uh-huh. Eso también hace que la mujer no tenga el papel que le corresponde en la historia. O sea, no se aprecia lo que hace la mujer en la historia, porque queda relegada desde el principio. Es decir, el hecho de que ella esté atada a los hijos, a los niños, por el embarazo, por la crianza, etcétera, la ha relegado a la cueva y a la casa. Y el que puede salir a la cacería o a la guerra es el hombre. Uh-huh. Entonces, quien se cubre de gloria es el hombre, ¿no? Uh-huh. Y la mujer es la heroína que queda afuera. En raras ocasiones se valora este papel de la mujer. Pensemos en Esparta, por ejemplo. Uh-huh. Si comparamos Esparta con Atenas en la misma época, antes de Cristo, digamos, en la época de la Grecia clásica, pues sí, Atenas tenía un nivel de vida muy alto, uh-huh. Había mujeres muy ricas, pero tenían un papel más limitado a su casa uh-huh. que la mujer en Esparta. La mujer en Esparta era vista como la que podía dar a luz a guerreros fuertes. Por lo tanto, la mujer en Esparta tenía que hacer ejercicio, tenía que hacer deporte, tenía que estar bien alimentada. Se le cuidaban sus derechos, ella podía escoger con quién casarse o si se quería divorciar o tener más que un marido, ¿no? Y si lo comparamos con Atenas de la misma época, es completamente diferente. O sea que sí es cierto, ha habido sociedades en donde la mujer de pronto tiene una relevancia que en otras épocas no conoce o que en la misma época en otros lugares no conoce. Sí. Los derechos que tenía una mujer en Egipto, pues no se podían comparar a los que tenía, por ejemplo, en Asiria, ¿no? Uh-huh. En la misma región geográfica y cultural. No, esas diferencias garrafales. Sí, exactamente. Sí. O pensemos, por ejemplo, en la Edad Media, en el papel de la mujer como objeto de culto en el arte de la trova, en el arte trovadoresco, ¿no? O sea, el arte de la trova me refiero al de los siglos XI y XII, no a Silvio Rodríguez. Sí. Claro. Entonces, la mujer de la época de los grandes troveros y trovadores, vamos, es impensable en otras épocas de la historia, ¿no? La mujer en un pedestal como un ser prácticamente perfecto, a quien se le catan todas sus perfecciones, una mujer discreta, inteligente, culta, hermosa, etcétera. Eso es algo que en otras épocas es imposible de entender. Y curiosamente, uno de los elementos que influye en esta mujer, en esta figura femenina de los trovadores y troveros, es al parecer la cultura árabe. Quien lo dijera, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, efectivamente, el papel de la mujer ha sido muy, muy distinto en las épocas de la humanidad. Sin embargo, no ha tenido en general, hay que decirlo, no ha tenido el papel, no se le ha valorado como se le debería valorar. Uh-huh. Ha sido botín de guerra, ¿no? Sí. Generalmente botín de guerra, ¿no? Moneda de cambio, moneda de arreglos políticos, etcétera. Yo creo que en parte porque sí, obviamente hay diferencias y qué bueno entre hombre y mujer. Lo malo es cuando se acentúan esas diferencias, ¿no? Porque es cierto, la mujer no tiene las mismas facilidades del hombre para marchar a la guerra. Uh-huh. Ni por cuestiones del embarazo, ni por cuestiones de la fuerza física. Pero cuando esas diferencias se acentúan de tal manera que relegan a la mujer de la buena percepción social, de la importancia que debe tener la sociedad, pues entonces ya estamos mal. Claro. Y ese es el gran problema que tenemos. Es decir, que esas diferencias han hecho que el hombre prevalezca por encima de la mujer. Uh-huh. Es más, hasta lo vemos en nuestro propio idioma. Es cierto, en español podemos decir nosotras y nosotros, ellas y ellos, pero también es cierto que no heredamos del latín la palabra vir, viri, varón, sino que nos quedamos con hombre, que es genérico, ajá, y lo tenemos nada más para el hombre, para el masculino.
Eso también es una parte que incluso en el lenguaje nos limita y la relega a la mujer. Claro, y que esas cosas que fueron construcciones sociales y políticas de mucho tiempo han sido como, de alguna manera, pues muy cuidadas por ciertos grupos para que prevalezca esto, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces es bien difícil, como dice, estos cambios que se ha dado de la situación femenina en distintas épocas, pues que se pueda dar. Por ejemplo, ahorita seguimos con esta lucha de reconocer el papel, de la importancia que tiene una mujer, desde el hecho de poder fecundar, del poder ser madre, ¿no? Estas diferencias que son evidentes y que son, como diría Levi Strauss, opuestos complementarios, que se necesita el uno del otro y que el papel, a mí me queda clarísimo y me da mucha risa cómo dicen, a los hombres no les puedes decir que haga dos cosas a la vez porque no puede. O sea, le tienes que decir, por ahí tráeme el papel, no le digas, por ahí tráeme el papel y tira no sé qué, porque no. Y una mujer puede estar haciendo 20 cosas a la vez. Entonces, estas diferencias que no deben de ser un problema, al contrario, ¿no? Pues sí, claro, es un complemento. Uh-huh. La historia no podría haber ser humano si no hubiera esos dos géneros. Claro. ¿No? Por supuesto. Lo que pasa es que a la mujer no se le ha respetado en general en su dignidad. O sea, hay que empezar por allí. Pensemos que generalmente el hombre, para destacar, no necesariamente tiene que ser un rebelde. Uh-huh. Para hacer las cosas bien y muy bien, sí. La libramos. Sí. Pero la mujer, para destacar, parece que lo que primero que tiene que hacer es ser rebelde. O sea, ir en contra de las normas. Por ejemplo, en el Imperio Romano, en la cultura romana, incluso antes del Imperio, se encomiaba a una mujer cuando se parecía más a un hombre. O sea, cuando una mujer, por ejemplo, era independiente, cuando no se la pasaba haciendo lana en su casa, lanam factum, ese es cuando una mujer es trabajadora. Sí. Pero no, cuando hay mujeres, Cornelia, por ejemplo, que trataba con artistas, con eruditos y que se codeaba con los senadores y todo, esa se le admiraba porque parecía hombre. Okay. Increíble, ¿no? O sea, en lugar de respetar la dignidad de la mujer, se respeta pero porque va en contra de lo que las demás hacen. Okay. Es una rebelde, ¿no? Claro. Entonces, eso es yo creo que lo difícil para la mujer en la historia, es que no le basta con que haga las cosas bien. Tiene que ir en contra de las reglas para poder sobresalir. Claro. Y eso como es un asunto cultural, es muy complicado de cambiar. Muy complicado de cambiar. Y en ese sentido, ¿por qué hay esta contradicción? Ya hablábamos de esta parte de las deidades, de las musas femeninas. ¿Y por qué hay esta diferencia entonces, el relegar a la mujer cuando también se le adoraba? Cuando también se le reconocía esta belleza. Y no solamente eso, sino que las diosas, por ejemplo, empezamos en la mitología grecolatina, las diosas generalmente dominan a los dioses. O sea, oficialmente Zeus es pero cuando Hera se pone de malas, Zeus tiene que plegarse, ¿no? Hércules era muy fuerte, sí, pero cuando se enamora de la mujer y la mujer se pone de malas, lo domina. O pensemos en Afrodita, sí. Mangoneándose al pobre de Ares o a su esposo, a Hefestos. Sin embargo, esa igualdad entre hombre y mujer, entre dioses y diosas, y a veces la superioridad de las diosas sobre los dioses, no se refleja en los hombres, curiosamente, por un asunto cultural. Porque entonces los griegos reconocen que las diosas pueden ser mucho más peligrosas que los dioses, y sin embargo, a la hora de la vida cotidiana, el hombre domina sobre la mujer. Pero entonces estamos hablando de que nunca podría haber un equilibrio, siempre puede ser uno más fuerte que otro y es como ir de alguna manera a una competencia. ¿No hay un equilibrio? Pues lo ideal sería un equilibrio, pero siempre va a haber una competencia porque competimos inclusive hombres contra hombres y mujeres contra mujeres, ¿a poco no? Sí, claro, ¿no? Sí, por supuesto. ¿A poco no? Sí. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es, digamos, educarnos en el respeto de la dignidad de las dos. De la persona del hombre y de la persona de la mujer. Como verlo más humanos. Pues somos sí, humanos. Y punto. que además
Lo que unos pueden hacer, otros no podemos, y Claro. lo que nosotros podemos hacer, las mujeres no lo pueden. complementamos, Entonces es un volvemos al complemento. punto, claro. Pero ese complemento significa que en dignidad somos iguales. De hecho, en el libro del Génesis, por ejemplo, cuando habla de la creación, pero no en el libro de Adán y Eva, sino en el relato de la acción de los 7 días, ahí está la semilla, porque cuando dice, los creé hombre y mujer, Sí. iguales en dignidad, iguales, o sea, allí está el fundamento. Y eso es lo que se nos olvida, Sí. ¿no? Hay muchos muy cristianos o muy católicos, y ahí esa parte como que nunca se lee, ¿no? Claro. Y esa parte que él me dice, pues que el hombre y la mujer son iguales en esencia, Ujú. tienen la misma dignidad, son seres creadores, Claro, claro, que son seres creadores creados, claro. pero son creadores. Qué maravilla. Y eso se nos olvida, ¿no? Sí, claro. Doctor, antes de Nuestra irnos, conveniencia, perdón. quisiera que le compartiera al público en dónde podemos encontrar, porque usted tiene muchos textos muy interesantes y muy lindos que van con base a la mujer. Sí, mire, lo que pasa es que en la UPAE tenemos un espacio todos los viernes de análisis estratégico. Y allí publico generalmente textos, muchas veces sobre mujeres muy interesantes en la historia, por ejemplo, Hildegarda de Bingen. Hace 8 días publiqué un texto sobre una beata, la Diana de Alabo, muy interesante, una historia del siglo XIII de una mujer italiana que sigue siendo ejemplo para nuestros días, pero lo mismo otra vez, por su rebeldía, por su terquedad, podría ser una buena conjurada, ¿no? Aquí Sí, de este claro. espacio. Yo le puedo pasar las ligas porque se publican primero en la UPAEP y luego salen a otros medios. Ok. Pero le puedo pasar. Y este mes voy a publicar puros textos sobre mujeres destacadas, no tan conocidas, Perfecto. ¿no? Entonces, Pues ya yo lo le- compartiremos para que lo en puedan las compartir, redes para claro que sí, tenga. claro Doctor, que sí. muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Conjura de los Necios y esperemos que De vuelva los necios y pronto. las necias. Los necios y las necias. Gracias, doctor. Muchas Lo gracias, esperamos muy pronto para seguir platicando. Con todo gusto. ¿Sí? Con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La entrevista de hoy con... Gracias por continuar con nosotros aquí en la Conjura de los Necios. Y bueno, hoy está con nosotros la doctora Libertad Mora, ella es antropóloga, y vamos a tener un tema que me encanta, ritualidad femenina en el contexto urbano y también en el indígena. ¿Cómo estás, Libertad? Me encanta que estés aquí, por fin en vivo. Finalmente en vivo, Ana. Lo Es logramos. Un gusto y un placer estar aquí contigo, cara a cara, frente a frente, diría la canción. Y bueno, y también con toda la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales de TV WAP y Radio WAP. Ay, muchas gracias, Libertad. Platícanos, los rituales para la gente que no está muy empapada en este tema, los rituales se llevan a cabo diario, en todas las culturas, en todos los ámbitos, y hay una gran diferencia entre los rituales femeninos dentro de las zonas indígenas y en las zonas urbanas. Pero siempre existe este ritual, los rituales de paso, que serían los 15 años, las bodas. Claro. O sea, hay muchas formas de ritualidad en este mundo y en estas sociedades. Platícanos. Es correcto, Anemi. Y creo que entramos, sobre todo el tema, el concepto de ritual ya es complejo, es polisémico. Sí. Tiene diferentes connotaciones en función de qué área disciplinar, sea la sociología o la antropología, desde qué enfoque. Pero bueno, más allá de la academia, como bien dices, en la vida academia somos eminentemente rituales, todas y todos. Nos la vivimos haciendo rituales en el día a día. Por ahí hay un filósofo que está ahorita en boga que dice que los rituales van a desaparecer y sobre todo en contexto pandémico. Otros académicos dicen que por lo contrario somos eminentemente rituales, se va reforzando. Y más bien se van reconfigurando en función de las necesidades de cada quien. Sí. Aquí lo que hay que destacar es por qué. ¿Por qué somos tan eminentemente rituales? Finalmente buscamos esas respuestas
esas eficacias simbólicas que nos lo dan los rituales, independientemente del grupo étnico, independientemente de si cohabitamos en contextos urbanos o en contextos rurales. Todas y todos hacemos rituales todo el tiempo, eso es cierto. Ahora bien, es claro lo que dices, hay diferencias en cuanto al hombre y a la mujer. Y creo que esto nos lleva como a poner sobre la mesa que hay claroscuros. Yo lo que veo es que la mujer tiene un papel fundamental en los ritos, sean mujeres indígenas o sean mujeres en contextos urbanos. Porque si ponemos atención a diferentes rituales, ritos de paso, pero también ritos ya sea religiosos, ritos sociales o ritos políticos, la participación mayoritaria es de las mujeres. Pero hay claroscuros, ¿por qué? Porque por un lado es la mujer quien está reforzando, quien está manteniendo estas ideas comunitarias, pero a la par, pues tampoco no tenemos todas esos lugares que tendríamos que tener en la sociedad. O sea, todavía estamos peleando, todavía estamos... No en vano, pedimos una reivindicación el 8 de marzo. Exacto. Pero es interesante cómo, por un lado, la mujer es quien mantiene de manera mayoritaria estos ritos, y por otro lado, pues todavía no tenemos todos los ámbitos de la sociedad abiertos para nosotras. En el caso de los 15 años, bueno, aquí es muy interesante cómo precisamente gira en torno a la figura femenina. Cómo son, pues estos diferentes pasos, ¿no? Es el rito preliminar, el rito en sí y el rito posliminal, lo que se ha estudiado mucho desde la antropología simbólica, la antropología estructuralista, entre otras, pero quitemos lo académico, ¿no? En la vida cotidiana, ¿qué implica precisamente para las mujeres? Es ser parte precisamente de distintos grupos sociales y cómo se van integrando. Y a partir de ello, cómo la mujer tiene otros roles sociales, y creo que eso es muy interesante, cómo independientemente, insisto, del contexto sea urbano o rural, sea que si forman parte de un grupo indígena, está la figura de la mujer como punto vital para mantener los rituales sociales. Y también estos equilibrios, ¿no? Estos equilibrios que vienen, bueno, a formar parte de esta necesidad que tiene una sociedad, una estructura para mantenerse, ¿no? Estos momentos de reconocimiento, como dices, que son meramente simbólicos y a lo mejor a lo mejor se está trabajando en que dejen de ser efímeros un 8 de marzo. Ya pasó el 8 de marzo, se me olvida. Hasta se me olvida que soy mujer. Entonces espero todo un año para volver a releerme, reescribirme. No, este debe ser un trabajo constante. Claro, creo que se generan, como bien dices, procesos. Lo que estamos generando son procesos. No es simplemente viva el 8 de marzo, nos vestimos de color morado y de color verde, o a finales de mes usamos una prenda en color naranja. Creo que realmente los tiempos sí están cambiando, y de lo que estamos hablando no es de un día, sino de procesos en los cuales, pues, no, pues están cambiando las cosas, ¿no? Y bueno, somos mujeres, sí, por supuesto que tiene otra connotación, pero más allá de nuestras subjetividades como mujeres, creo que sí el papel que estamos teniendo hoy en día ha ido cambiando muchísimo. Y sobre todo, creo que los rituales son un eje a partir del cual nos estamos reposicionando de manera muy interesante. Claro. Esta parte de la ritualidad, por ejemplo, se ve más enfocada, tú desde el punto de vista de, por ejemplo, en tus formas de estudio, en la parte urbana o en la parte indígena, ¿cuáles han sido los que donde más encuentras esta fuerza, más fuerza? Porque podría parecer que en el contexto urbano, por las dinámicas de lo que implica la urbanidad, te hace olvidarte o perder la fuerza de esta ritualidad. Pareciera que es en el contexto indígena o rural donde tiene mayor apego, pero no.
es en ambos sitios. Y hoy incluso hay conceptos de nuevas ruralidades o de nuevas urbanidades, en el que lo urbano está también en contextos indígenas y lo indígena o rural está también en contextos urbanos, ¿no? Hablamos ya no de estos ámbitos como separados, sino totalmente imbricados. Y a partir de ello podemos hablar de qué ejemplo daría el caso de los rituales religiosos, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe en contextos urbanos, pero también en contextos rurales, y bueno, la participación tan ávida de mujeres, de hombres, que es fundamental, o bueno, también otro rito que es también importante, el rito a la Santa Muerte, ¿no? Que encontramos también estas participaciones importantes, y en el caso donde trabajo, en la Huasteca, pues los ritos de sanación con las parteras, con las curanderas, que encontramos el curandero, pero el curandero no puede trabajar si no tiene una curandera. O sea, un trabajo, como decías hace rato, y esa palabra es fundamental, un trabajo equitativo, no un trabajo en el que sea mayor el peso del curandero sobre otros y también de otros ritualistas. Claro, oye, un tema súper interesante, porque pues sí, ya sea en la parte religiosa, en la parte ritual, política, siempre la participación de las mujeres, siempre hay una aportación, siempre, y a veces mucho más enriquecedora, ¿no? Pero sí hay que hacer hincapié y hacer esta mención de que la ritualidad en ambos contextos es muy importante, esta participación de las mujeres. Totalmente, totalmente, y esto lo vemos desde hace rato en cuestiones de curanderismo, pero también en prácticas rituales artísticas, ¿no? Las mujeres que son ahora o que participan en las danzas, la gente que ejecuta música, y no solamente allá, también aquí en contextos urbanos. Entonces, cómo se están incorporando a estas nuevas prácticas culturales, y ya ni siquiera es una novedad, o sea, ya es parte de la contemporaneidad, y eso creo que hay que destacarlo. Claro. Ay, Libertad, se nos acabó el tiempo, pero mil gracias. Qué padre platicar contigo. Tienes que regresar a la conjura. Cuando gusten. Es un placer. Te tenemos de vecina, pero bueno. Soy vecina. Aquí en etnocoreología estamos a la orden. Muchísimas gracias. Interesantísimo tema. Nos vemos pronto. Claro que sí. Gracias, Anami. Gracias a todos. Continuamos en la Conjura de los Necios con nuestra siguiente invitada. Ingrid Escamilla fue víctima de feminicidio el 9 de febrero del 2020, a manos de su pareja luego de una discusión en Ciudad de México. El feminicidio indignó al país entero por la hazaña con la que fue perpetrado y la posterior difusión de medios de comunicación y redes sociales de las imágenes periciales del cadáver de la víctima por parte de agentes de la Fiscalía. Las portadas de los diarios principales acapararon titulares mostrando fotografías de la víctima. Asimismo, dichas imágenes fueron difundidas en redes sociales, lo que generó indignación y un debate sobre el papel de los medios de comunicación, los usuarios de Internet y las autoridades en torno a su labor. Ante esta situación se presentó una iniciativa conocida como Ley Ingrid, que fue aprobada a nivel federal el 23 de marzo del 2022. Se contempla una pena de 4 a 10 años de prisión y una multa de 100 a 150 UMAS a quien fotografíe, videograve, audiograve, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo o de cualquier material o información relacionada con la investigación penal de una víctima. La sanción aumentará en un 33% cuando las víctimas sean mujeres, adolescentes, niñas, niños o personas con discapacidad. Mediante esta ley se busca castigar la revictimización, discriminación y estigmatización contra mujeres, niñas y adolescentes que hayan sido... Los temas de actualidad con nuestro invitado. Bueno, continuamos en la Conjura de los Necios. Recientemente se llevó a cabo el
18 encuentro de centros de cultura, las 11 jornadas de la familia en la UPAEP, y una de las ponentes fue Maite Lot. Ella es profesora investigadora de la Universidad Panamericana en Ciudad de México, quien está con nosotros para hablarnos sobre el protagonismo de la mujer en la construcción social. Queridísima Maite, enorme gusto de saludarte y de volver a tenerte aquí en la Conjura de los Necios. ¿Cómo estás? A mí muy bien. ¿Y tú? Bien, feliz de que estés aquí porque, pues, me interesa muchísimo que le platiques a nuestro público sobre esto que es el protagonismo de la mujer en la sociedad, la importancia que tiene. Mira, a mí es un tema muy pertinente por la fecha que estamos próximos a vivir el día de mañana. No es posible que tengamos en pleno 2023 las estadísticas que tenemos. Un dato duro es que hace menos de 2 años, a nivel nacional, las mujeres de 15 años o mayores en un 70% sufrieron algún tipo de incidente de violencia en nuestro país. La violencia en distintas magnitudes y en distinta proporción y también en distintas esferas, pero hablamos de una violencia psicológica, de una violencia física, de una violencia sexual, de una violencia económica o de discriminación. Es un porcentaje altísimo y no podemos permitir que una sociedad que pretendemos construir, la de paz, de una sociedad que pretendemos que sea de mucha mayor justicia, se esté maltratando como se está maltratando a la mujer. Esto es un problema generalizado, no es nada más de nuestro país, a nivel mundial. Se nota en estas estadísticas, pues que todavía no se reconoce la dignidad de la mujer, en la que se le ve minusvalorada, se le ve relegada. Hay muchas tareas pendientes y tenemos que hacer lo posible porque haya mayor participación educativa, política, económica, social, en la que se reconozca la dignidad de la mujer, no solo por el hecho de tener una biología femenina, sino por ser una persona. Una sociedad que no reconoce y no valora el papel de complementariedad, de compromiso, de entrega, de respeto entre hombres y mujeres, es una sociedad que se va degradando, que va perdiendo calidad y calidez. Y si queremos pues construir un mundo mejor, si queremos que los niños ya nacidos o los que están por nacer vivan en un mundo de mayor respeto, oportunidad y complementariedad, pues tenemos que empezar por el mejor trato a las mujeres que actualmente son parte esencial y muy importante en la construcción de la sociedad. Así es, Maite. Sí, muy triste estas cifras en este siglo. Es lamentable que a pesar de que haya una conciencia, yo digo una conciencia nublada, una conciencia que no termina de aceptarse, de esta complementariedad, equipo, de esta importancia que tiene la mujer como contraparte del hombre, como el elemento, pues no sé, ese opuesto complementario. No se termina de reconocer, no se quiere terminar de reconocer esta importancia y que simplemente, como decías, somos humanos por humanidad, ¿no? Sí. O sea, que siga este concepto, lo hablábamos con los demás invitados, que siga este concepto erróneo de machismo, este concepto social o político de creer o querer pensar que hay que es un ser inferior, ¿no? Cuando muchas veces puede ser mucho más superior, ¿no? Superior. Maite, ¿cuáles consideras que que son los elementos que podrían permitir a una mujer
empezar a construir su protagonismo, su fuerza dentro de una sociedad. Empieza desde la parte, en estos encuentros que veniste, hablaba sobre la importancia de la familia, de esta construcción de la paz dentro de la familia. Esto viene también, este trabajo desde el hogar, desde la casa, desde la familia, para poder hacer unas mujeres seguras. Pero no sé, platícanos tú más de esto, por favor. Por supuesto que empieza desde la familia. Y también la familia es un concepto que últimamente está muy deteriorado y muy lastimado en una tendencia cultural absurda. Sin familia no existiría la sociedad. Sin familia no podríamos tener un mundo de paz. Y hay que empezar por entender que el respeto a la mujer no implica igualarla o ponerla en la misma condición que los hombres. La mujer es digna de por sí, por tener una inteligencia, por tener una sensibilidad, por tener todo aquello que la hace diferente al hombre. Nos han puesto a competir con los hombres cuando en realidad la competencia tendría que ser con uno mismo, con este compromiso, con esta cultura de encuentro, de cooperación, de respeto, de solidaridad. La mujer tiene inteligencia, tiene sensibilidad y tiene todas aquellas capacidades que ayudan a construir un mundo mejor, igual que lo hace un hombre. Este sentimiento de deseo de justicia y de reconocimiento lo están ubicando únicamente en un nivel muy sentimental que no nos ayuda. Hay que racionalizar las diferencias para encontrar aquellos caminos que nos lleven a aportar lo que cualquier persona puede aportar, con base a su vocación, con base a sus competencias, con base a las habilidades que ha desarrollado y a los valores y a las virtudes por las cuales da la vida y que defiende y que adopta una postura. No podemos perder la razón. No podemos quedarnos solo en un mundo de los instintos más básicos y también de las emociones y de los sentimientos, porque eso le quita argumentos, porque eso le quita la capacidad de demostrar que somos tan capaces como cualquier varón. Y otra cosa que también es importante que tomemos en cuenta es cómo se está desvirtuando el concepto de maternidad. La mujer tiene de suyo que aporta a la sociedad esta posibilidad de dar la vida, de recibir, de acoger, de transmitir. Y es un concepto que, al igual que el concepto de mujer o el concepto de familia, se han empeñado en degradar, en ver nada más la parte negativa de la carga, de la pérdida de la libertad, de la pérdida de oportunidades, de verlo como un obstáculo, y no es real. Un hombre también se planifica cuando vive la paternidad, cuando vive una paternidad sana, claro, cuando se da cuenta de la bendición que es tener la posibilidad de dar vida para compartir un proyecto, ¿sí? Para aportar a la sociedad y también recibir todo lo que la sociedad y el mundo en sí nos da de posibilidades y de oportunidades. A nivel político tienen que existir políticas públicas que hablen de la integralidad de la sociedad. Sí. No hay que pelear como mujer por unos derechos. Los derechos no se pelean. Los derechos ya están, sí, y tenemos simplemente que reconocerlo, y las políticas públicas tienen que ser tan integrales como integral es la vida humana. Así es. Y entonces tiene que haber también mayor participación política, tiene que haber mayor participación económica. No es posible que los horarios, las jornadas de trabajo, todo sea pensando en una postura únicamente masculina, cuando la mujer tiene otros roles y tiene otras necesidades y otras responsabilidades, y que la llevan a ser a veces incluso hasta mucho más multifactorial de lo que puede hacer un hombre.
Y no es porque el hombre no esté capacitado a hacerlo, es porque hay una postura cultural que lo ha colocado en ese rol y a la mujer la han colocado en otro. Así es. Y no es posible. No es posible que sigamos viviendo todas estas injusticias. Claro, claro. Oye, Maite, qué bonito y qué interesante esto que nos platicas, porque sí son temas que de repente se nos olvidan, pero es real. La libertad y los derechos no se pelean, ya están implícitos en la vida de cualquier ser humano. Y bueno, pues yo te quiero agradecer muchísimo el que estés aquí. Lástima que no te vimos aquí en Puebla, pero bueno, a través de las redes, muchísimas gracias por estar en la Conjura de los Necios. Siempre es un gusto saludarte y bueno, ahora en esta nueva etapa de tu vida como profesora investigadora, muchísimas felicidades, Maite, amiga querida. Te mando un abrazo enorme con todo mi cariño. Muchas gracias, siempre un placer estar con ustedes y nada más para terminar. Me gustaría dejarles el mensaje que no olvidemos que además de tener una biología, también tenemos una biografía y que día a día escribimos nuestra vida y que podemos hacer muchas cosas por la sociedad y más que concentrarnos en un reconocimiento de los derechos, también pongámonos las pilas para cumplir con nuestras obligaciones. ¡Guau! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, Maite. Abrazo enorme hasta Ciudad de México. Gracias, un placer. Bueno, antes de terminar esta Conjura de los Necios, tenemos un atento aviso por parte de la autoridad de nuestra máxima casa de estudios. A todas las estudiantes administrativas y académicas, como parte del activismo y conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo se les comunica que en respeto a su libertad de decisión pueden asistir o no a sus clases, labores académicas y o administrativas. Las inasistencias estarán justificadas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, este es el aviso que tiene nuestra máxima autoridad para todas las mujeres estudiantes, docentes y administrativas de nuestra institución. Bueno, pues esta conjura se ha terminado. Soy Ana Mi Velasco. Muchísimas gracias por habernos acompañado y saludo y agradezco a toda la gente que nos siguió y por supuesto a toda la producción. Muchas gracias y los esperamos el día de mañana con una conjura y en general toda la programación de radio y TV con programa especial por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias. Buen provecho. La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. 14 horas, lunes a viernes. La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.